Millonario rechaza petición de su hijo y su amante revela secreto que cambia a la familia. La mansión de Alejandro, un gigante de acero y cristal, estaba rodeada de un jardín que antes era una obra de arte, pero ahora parecía un lugar desolado. Las flores marchitas se aferraban a la tierra como si temieran ser olvidadas. Dentro, el aire era denso, pesado con el dolor de una pérdida insuperable. Su esposa Clara había partido sin previo aviso, y Alejandro se sentía como un barco a la deriva en medio de una tormenta emocional. Cada rincón de la casa le recordaba su risa, su abrazo cálido, y ahora todo lo que quedaba era un eco desgarrador. Un día, mientras miraba por la ventana, su hijo Martín apareció, con la mirada decidida de quien sabe qué quiere. «Papá, necesito que me des 1 millón. Quiero comenzar mi propio negocio». La declaración resonó como un trueno en el silencio de la casa. Alejandro sintió cómo su corazón se imprimía. ¿Y el legado familiar? ¿Cómo planea seguir? La respuesta de Martín fue fría, casi hiriente. «Ese no es mi camino. Quiero forjar el mío, y necesito empezar ya». La desilusión lo envolvió, un manto pesado que no podía quitarse. Pero la tormenta no se detuvo ahí. Valentina, la amante oculta de Alejandro, finalmente decidió salir de las sombras. La relación mantenida en secreto durante años era una mezcla de pasión y culpa. Pero aquel día, su rostro mostraba algo más que temor. Era el reflejo de un secreto devastador. «Alejandro, necesito hablar». Sus palabras caían como piedras en un lago, provocando ondas de inquietud. «No quiero que esto te duela, pero Martín podría no ser tu hijo». La revelación dejó a Alejandro atónito. Su mente intentó procesar la traición y la confusión. Un mundo que parecía consolidarse comenzaba a desmoronarse. La tensión entre Martín y Valentina se palpaba en el aire. Un silencio helado en cuya proximidad los ojos de los dos se lanzaban dardos invisibles. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué era el amor sin lealtad? Días pasaron, y con cada uno los conflictos se tornaban más intensos. Gritos se escuchaban desde el fondo de esas paredes que antes guardaron risas. Documentos legales emergieron, como fantasmas de un pasado que Alejandro había intentado enterrar. Eran amenazas que apuntaban a su fortuna, cuestionando la validez de su vida entera. Si los secretos salían a la luz, todo lo que había construido se desmoronaría. Alejandro estaba atrapado en un laberinto de dudas. La pregunta lo consumía. ¿Qué valor tiene lo que construimos frente a las traiciones que nos rodean? Su corazón estaba dividido entre el amor por su hijo y el dolor de la traición. Miraba al horizonte a través de la ventana, mientras la tormenta arreciaba. ¿Había alguna esperanza de redención? Con cada nuevo amanecer, su deseo de entender se tornaba más urgente. En lo profundo, Alejandro sabía que necesitaría enfrentar verdades que prefería mantener ocultas. Al fin y al cabo, la verdadera esencia de la familia se hallaba en sus sombras. Pero, ¿estaría listo para descubrirlo? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La tormenta de dudas se desató. El aire era pesado, y el ruido de la lluvia golpeando los cristales sonaba como un cántico luctuoso. Bajo esa tormenta emocional, las palabras de Valentina resonaban en su cabeza, martillándole el corazón. Martín podría no ser tu hijo. Pero justo cuando Alejandro estaba a punto de cuestionar todo lo que conocía, llamó la atención un sonido extraño, un golpe sordo. No provenía del exterior. El eco de un canteo, una especie de golpe seco que surgía del piso de arriba, lo hizo sobresaltarse. ¿Qué pasaba? Con el corazón latiendo con fuerza, decidió investigar.
Con pasos temblorosos, subió las escaleras. Cada escalón lo conducía más cerca de un misterio que esperaba ser revelado. El silencio era denso, la tensión palpable. Se detuvo frente a la puerta del estudio, su estudio, donde su vida había tenido sentido. Abrió la puerta con un movimiento firme y lo que vio a continuación lo dejó sin aliento. Martín estaba ahí, sentado frente a la computadora, su rostro bañado en una... ¿Por qué es? exclamó Alejandro. El nudo en su garganta se convirtió en una piedra. ¿Qué estás haciendo aquí? Fue en ese instante cuando el mundo de Alejandro se puso patas arriba. Martín no era solo un hijo desilusionado. En su mirada había un furor que Alejandro apenas podía entender. Sabía que ibas a dejarme 1.000.000, papá, pero eso no es nada comparado con lo que realmente quiero. Y Valentina no es la única que tiene secretos, dijo, mientras su dedo se movía rápidamente por el teclado. Antes de que Alejandro pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el video que Martín había estado preparado comenzó a reproducirse. En la pantalla apareció una mujer con una familiaridad que lo desnudó ante la realidad. Era Clara. Su voz llenó la habitación, clara y resonante. Alejandro, si estás viendo esto, significa que no estoy contigo. El aire se volvió helado. Clara hablaba de una vida que nunca había compartido con él, de un viaje a la casa de su infancia, donde había guardado un secreto, un tesoro oculto. Martín es más que un hijo. Él es el guardián de algo que no puedes imaginar. Debes perdonarme por protegerlo, decía la imagen. La cámara se movía y Alejandro se dio cuenta de que en una esquina de la habitación se veía un objeto familiar, un reloj antiguo. Su reloj, uno que creía perdido para siempre. Papá, esto es solo el principio, dijo Martín, su voz ahora gélida. Ella jamás quiso que supieras. Su legado no era solo el dinero, era mucho más, y hay más en juego que solo nosotros. Las palabras retumbaban en su cabeza como martillos en el yunque. ¿Qué estás tratando de decirme? Alejandro balbuceó. El chico lo miró a los ojos, y en su mirada había un fuego que lo ató a la realidad. Hay algo en la herencia de nuestra familia que te cambiará para siempre, dijo Martín acercándose a su padre. Ese reloj no es solo una reliquia, es la clave para desbloquear un secreto que puede cambiar nuestras vidas, pero hay quienes no quieren que lo sepas. Las palabras de Martín colisionaron en la mente de Alejandro como una tormenta de granizo. Necesitaba decidir. ¿Debería confiar en su hijo? ¿El verdadero significado detrás de ese legado? ¿O era todo un engaño? Justo cuando la tempestad de emociones estaba por desbordarse, el sonido de un cristal rompiéndose en la planta baja rompió la tensión, llevándole a un abismo aún más oscuro. El eco de pasos acercándose creció en intensidad. ¿Quién estaba ahí? ¿Y qué más le estaban ocultando? La pregunta lo atravesó como un rayo, dejando a Alejandro en un estado de confusión absoluta. La verdad que había estado al borde de descubrir era mucho más peligrosa de lo que jamás imaginó. El sonido del cristal rompiéndose resonó en la habitación, vibrando en el aire como un grito ahogado. Alejandro sintió cómo el corazón le daba un vuelco. Esa ruptura era más que un simple accidente, era el anuncio de un caos inminente. De manera instintiva, su mirada se desvió hacia Martín, quien parecía estar en su propio mundo, absorto en la pantalla que emanaba una luz misteriosa y fría. «Martín, ve a ver qué ha pasado», gritó Alejandro. Su voz un ruego más que una orden. La tensión en el ambiente podía cortarse con un cuchillo, pero su hijo no se movió. En cambio, su expresión se tornó furiosa. «¿Por qué no dejas de intentar controlar todo? Nunca has estado realmente aquí», soltó con rabia, una chispa de ira que sorprendió a Alejandro y atrajo su atención. Justo en ese instante, otro golpe sordo resonó en la planta baja, seguido por una sombra rápida que cruzó el umbro. Alejandro sintió el miedo calarle los huesos. Sin pensarlo, avanzó hacia la salida, decidido a enfrentar lo que fuera. Sin embargo, en cuanto salió del estudio, se enfrentó a la imagen que detuvo su corazón. Clara, su amada Clara, estaba de pie en el vestíbulo, con una mirada que contenía tanto dolor como rencor. Alejandro, su voz era un susurro amortiguado por la incomprensión y el tiempo perdido. «Tú no deberías estar aquí»,
murmuró, como si hablara con un espectro. La ilusión se rompió. Era imposible. Clara había estado muerta durante meses. Su mente se tambaleó. La imagen de su esposa sonriendo en ese video ahora parecía ser un espejismo, una trampa tendida por su dolor. Martín apareció detrás de él. Su expresión cambió de rabia a incredulidad. ¿Cómo puede ser posible?, balbuceó. Su voz un hilo de horror. La angustia llenó el espacio, cada segundo estirándose como un chicle mascado. Clara lo miraba fijamente, como una madre que observa a su hijo a punto de caer. Lo siento, cariño, he tenido que protegerte de la verdad. ¿Qué verdad, Clara?, estalló Alejandro, el dolor ahora sustituido por un cóctel de furia y confusión. Entonces la figura de Clara se desvaneció en una bruma espesa, como si el aire hubiera decidido devorarla. Pero no había tiempo para responder preguntas. En el instante que identificó el terror en el rostro de Martín, un golpe resonante llegó desde la planta baja, seguido de un grito desgarrador. Ambos hombres corrieron hacia el sonido, sus corazones latiendo desenfrenadamente. La escena que encontraron era un caos. Un ladrón, con una máscara, estaba revolviendo los cajones de la oficina, buscando algo. Antes de que pudieran reaccionar, el ladrón levantó una pistola. Las miradas de Alejandro y Martín se cruzaron, una instantánea de pánico y determinación. Todo se volvió borroso. Alejandro sintió el calor del material en su brazo, pero lo que sucedió a continuación fue un quiebre absoluto. En vez de gritar, Martín se lanzó hacia el ladrón, como un rayo, y con una habilidad que sorprendió incluso a su padre, logró desarmarlo. El hombre cayó al suelo, y el destello de la pistola se apagó en un zumbido sordo. Alejandro sintió alivio, pero cuando miró a su hijo, algo extraño lo golpeó. En su mirada había una mezcla de furia y desdén que no había visto antes. Él no era solo un ladrón, dijo Martín, su voz temblando. Era alguien enviado a por el legado. La verdad no se queda atrás, papá. Y Clara sabía que esto iba a suceder. Un sudor frío recorrió la espalda de Alejandro y de repente el mundo alrededor se volvió plástico. Todo lo que pensó sobre su familia, sobre su vida, se fragmentó como una casa de naipes arrastrada por un viento violento. ¿Qué más me has ocultado?, preguntó, un grito que resonó en la oscuridad de L. La respuesta de Martín se quedó en el aire, pesada. La verdad pendía como un filo afilado sobre ellos, y en ese momento Alejandro se preguntó, ¿qué tipo de legado habían dejado sus decisiones? Justo cuando pensaba en marcharse, la puerta se rompió de golpe. Un nuevo grupo de hombres entró, todos con máscaras, todos con intenciones obscuras. La oscuridad que una vez había sido su hogar se convirtió en su mayor miedo. La pregunta que resonaba en su mente era, ¿había algo que podrían hacer para escapar de aquel destino sellado? La puerta estalló, y el corazón de Alejandro se aceleró, como si le hubieran dado una puñalada. Las sombras de los hombres con máscaras se precipitaron en sus vidas, cada uno con intenciones turbas, armados y listos para lo que fuera. El pánico invadió su pecho. «Martín, corre», gritó, pero su hijo seguía atónito, congelado en el horror que los rodeaba. «No te muevas, viejo», dijo uno de los asaltantes, levantando el arma con un brillo amenazante. Un silencio sepulcral llenó el aire. La tensión era palpable. Cada segundo se estiraba como un chicle. Alejandro miró a su hijo. Ambos compartían el mismo miedo reflejado en sus ojos. La adrenalina empujó a Alejandro a actuar. ¡Atrás!, se abalanzó hacia el ladrón. Pero en ese momento, un disparo retumbó en la casa. La bala atravesó el aire y un grito desgarrador lleno de horror resonó en la sala. Alejandro se dio vuelta. Su estómago se encogió. No era él quien había gritado, sino Martín. La angustia se apoderó de Alejandro. Martín caía al suelo, su mano presionando la herida en su muslo. «No», aulló, la desesperación rasgando su voz. Se lanzó hacia su hijo. El mundo a su alrededor se volvió borroso. La visión de Martín, doblado por el dolor, le atravesó el corazón como una lanza. «¡Valentina!», gritó, buscando a su amante, su única confidente en este caos.
Pero no estaba. El caos parecía tragárselo todo. En un instante, los hombres enmascarados rodearon a Alejandro, sus miradas burlonas y frías. Uno de ellos se acercó. Su tono burlón hirió más que cualquier balazo. El legado familiar no sirve de nada si tu sangre no es pura. Alejandro sintió un rodar de hielo recorrer su columna. Las palabras reverberaban en su mente. ¿Acaso eran estos hombres los que buscaban el secreto enterrado bajo su historia familiar? Martín gemía, el dolor visible en cada línea de su cara. Alejandro lo levantó, palpitando entre la mezcla de salvación y pánico. «Voy a ayudarte, hijo. Aguanta», Somecum, las lágrimas llenando sus ojos. Pero la furia de los enmascarados no daría tregua. Uno se acercó, dispuesto a golpearlo, pero el eco de un disparo resonó nuevamente. Todo se detuvo. Alejandro se giró abruptamente. En la entrada, Valentina aparecía, con una pistola en la mano, su mirada decidida y llena de fuego. «Aléjate de ellos», ordenó, su voz estable pero temblorosa. La confusión reinó. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaba allí? Valentina no parecía la amante controladora que había conocido. Estaba empoderada, lista para luchar. «Esto no es solo un robo, Alejandro. Ellos están aquí por algo más, y tú lo sabes», continuó, mientras un tercer disparo sonaba. Esta vez era ella quien disparaba. El ladrón que se preparaba para atacar cayó al cielo. El otro asaltante se detuvo, la mirada fija en Valentina, y entonces una expresión de sorpresa distorsionó su rostro. «No, no puede ser tú», gritó mientras retrocedía. El silencio llenó la habitación. Alejandro sintió un vuelco en su estómago. ¿Qué estaba ocurriendo? Valentina, con su seriedad y determinación, dejó caer una bomba en el aire. «El legado que buscas, Alejandro, no está encerrado en tu fortuna. Está aquí». Ella señaló con su pistola hacia el reloj antiguo en la mesa. «Y esos hombres, ellos vienen a reclamar lo que creen que pertenece a su familia». La revelación sacudió a Alejandro. Las palabras de Valentina regresaban a su mente como un eco ensordecedor. Señores que pensaba eran ladrones, en realidad estaban en la busca de algo más profundo. Y de repente, la verdad asestó un golpe mortal en su corazón. «¿Qué significa esto?», preguntó, incapaz de disimular su confusión. Martín, aún respirando a duras penas, se incorporó. «¿Qué nos has ocultado, Valentina? ¿Qué legado?». Valentina miró a Alejandro. Sus ojos eran un mar de secretos y promesas. «No puedo contarlo todo, pero hay historias que nunca compartí. Correremos un gran peligro si nos quedamos aquí. Necesitamos salir, ahora». «No, quiero respuestas», gritó Alejandro, pero la decisión de Valentina era firme. En ese momento, un estallido de ruido la interrumpió. La puerta principal caía. Un nuevo grupo de hombres entraba, esta vez con un aire de autoridad. «No es solo un robo, Alejandro», dijo uno de ellos, con una voz autoritaria que resonó. «Eso que buscas pertenece a una familia más poderosa de lo que imaginas. Y Martín, su mirada se posó en el chico. «Tú no deberías estar aquí». La revelación pesó en el aire. Alejandro sintió que todo se desmoronaba. ¿Quiénes eran realmente estos hombres? ¿Y qué secretos compartían con su familia? La confusión se transformó en miedo, y el miedo en una necesidad de respuestas antes de que todo se desmoronara. «Martín, agárrate de mí», gritó Alejandro, pero el caos estalló en torno a ellos. Cada grito, cada movimiento lo envolvía. La tormenta de intenciones oscuras había llegado, y con ella, las verdades más desgarradoras estaban a punto de salir a la luz. Las sombras se apoderaron de la casa, y la familia quedaba atrapada en una red de secretos que las cambiaría para siempre. ¿Quiénes eran sus verdaderos enemigos? Y sobre todo, ¿qué significaba realmente el legado familiar que había parecido tan seguro hasta ese instante? La puerta estalló, y el corazón de Alejandro se aceleró, como si le hubieran dado una puñalada. Las sombras de los hombres con máscaras se precipitaron hacia ellos, cada uno con intenciones turbas, armados y listos para lo que fuera. El pánico invadió su pecho. «Mar», gritó, pero su hijo seguía atónito, congelado en el horror que los rodeaba. «No te muevas, viejo», dijo uno de los asaltantes, levantando el arma con un brillo amenazante.
La habitación vibró con el eco de las palabras. Un silencio sepulcral llenó el aire. La tensión era palpable. Cada segundo se estiraba como un chicle. Alejandro miró a su hijo. Ambos compartían el mismo miedo reflejado en sus ojos. Entonces, de repente, la atmósfera se volvió pesada. Un frío gélido atravesó el aire. Un hombre, más alto y robusto que los demás, se adelantó. Sacó un objeto del bolsillo y en el instante que todos esperaban un desenlace brutal, lo arrojó al suelo. Un reloj antiguo. No era cualquier reloj. Era el reloj de Alejandro. Su respiración se detuvo. ¿Cómo es? ¿Por qué tienes esto?, balbuceó. Su voz apenas un susurro. La imagen de Clara, su Clara, llenó su mente como un eco doloroso. Porque al final, todo se reduce a esto, dijo el hombre, su voz profunda y burlona. Tu esposa era parte de nuestro mundo, Alejandro, y tú nunca lo supiste. El rostro de Martín se blanqueó. ¿Nuestra madre? ¿Qué quieres decir? ¿Qué sabes de ella?, preguntó, su voz temblando, llena de miedo y confusión. Clara no era quien creías que era. Era un agente. Y ese reloj es la clave del legado que buscan tus enemigos, dijo el hombre, dejando caer la bomba en el ambiente. La revelación lo golpeó como un ladrillo. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Agente, ¿de qué estás hablando?», exigió, su voz rasposa. La imagen de la mujer que amaba se volviéndose cada vez más borrosa, casi irreconocible. Sus decisiones tuvieron consecuencias, no solo para ella, sino para ti y para tu hijo. La verdad sobre el legado familiar, las conexiones que ignorabas, todo está relacionado con este reloj. Los hombres, como un solo ente, se acercaron dando pasos firmes y seguros. Mientras tanto, la mente de Alejandro giraba en un torbellino. Todo lo que creía sobre su familia se desmoronaba. «Martín, nosotros tenemos que salir de aquí», comenzó a decir cuando un estruendo del exterior interrumpió su pensamiento. La puerta de la entrada fue hecha trizas. Un grupo extra de hombres armados irrumpió y el caos estalló, reflejando todo lo que Alejandro había intentado evitar. «¡Rápido! ¡En marcha!», gritó una voz familiar que resonó en medio de la confusión. Valentina, con un rostro decidido, se lanzó hacia ellos. «No hay tiempo. Tienen que saber la verdad». El impacto en el corazón de Alejandro fue brutal. «¿Qué verdad? ¿Qué otro secreto ocultas, Valentina?», preguntó, pero antes de que ella pudiera responder, un grito desgarrador llenó el aire. Una figura, oculta entre la tensión y el pánico, se llevó la mano al pecho. Era Martín, jadeando, su rostro palideciendo rápidamente. «No, no, no», gritó Alejandro, su voz cargada de miedo al observar el líquido carmesí manando de su ropa, expandiéndose como un símbolo de sus peores pesadillas. «Martín, aguanta», exclamó, precipitándose hacia su hijo mientras el caos giraba a su alrededor. Valentina se colocó a su lado, una explosión de emociones reflejadas en su mirada. «Esto no es solo un robo, Alejandro», dijo, su voz cargada de presión. «Hay cosas que te he ocultado que necesitan salir. Villanos acechan, mientras las respuestas están justo frente a nosotros». Las sombras se cernían sobre ellos, mientras Alejandro, sosteniéndolo, sintió que el suelo se desvanecía. Mar de secretos arrastrándolo. ¿Qué verdad yacía tras ese reloj antiguo? ¿Y de qué sacrificio su esposa había sido parte? En un instante, la mirada de Martín se apagó. El rayo de vida que lo había mantenido presente ahora era tenue. Alejandro podía sentir cómo todo se desgastaba en sus manos, y en el caos pudo vislumbrar algo más grande y aterrador. «¡Martín, no! ¡Por favor!», gritó, su voz desgarradora resonando con una desesperación palpable. Pero mientras el tiempo parecía desmoronarse, el eco de las revelaciones lo envuelto junto con la oscuridad. ¿Qué significado tendrían las vidas de ellos si todo lo que conocían se desmoronaba ante sus ojos? La pregunta quedó flotando en el aire, entre el caos, dejando a Alejandro esperando una respuesta que jamás llegó. El sonido del disparo resonó en el aire,
un lamento que se escurrió entre las sombras. Alejandro sintió que la vida se le escurría de las manos. ¡Martín!, gritó, el eco de su angustia reverberando. Las fuerzas de la oscuridad se cernían sobre ellos, y el tiempo parecía detenerse. Aún podía ver la mirada de su hijo, un reflejo de horror, pánico y algo que se parecía al amor. «Mamá, por favor». La súplica de Martín estalló en la habitación, cada palabra cargada de desesperación. Alejandro lo sostuvo. Su pulso latía descontrolado. La sangre brotaba del muslo de su hijo, un torrente rojo que parecía absorber la luz de la habitación. Valentina, con una determinación mortal, alzó la pistola, su expresión feroz pero atemorizada. «¡Detente! ¡Ya basta!», gritó uno de los hombres enmascarados, un tono visceral que partió el aire. La tensión era una cuerda estirada al máximo, lista para romperse. Alejandro sintió que la desesperación lo ahogaba. En medio del caos, sorprendió un nuevo visitante. Una figura familiar apareció en el umbral, su rostro cubierto de sombras. Era Clara. Alejandro sintió que el mundo se desvanecía. «No puede ser», murmuró, cada palabra un veneno amargo. La imagen de su esposa había sido parte del dolor. Ahora se desdibujaba entre realidades y espejos. «¿Qué estás haciendo aquí, Clara?», exclamó, su voz temblorosa. «No puedes estar aquí. Estás muerta». «No puede ser», repitió Martín, su rostro pálido como una hoja. En la confusión, Alejandro buscó respuestas, pero el tiempo se detuvo cuando Clara levantó la mano, la mirada fija en su hijo. «Por favor, escucha, necesito que entiendas». La urgencia de su madre atravesó la habitación, pero antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador elevó la tensión. Uno de los hombres había perdido la paciencia. La pistola sonó una vez más. Miedo, caos, y luego silencio. Un golpe sordo atravesó el aire, y en un momento Martín se derrumbó. Alejandro sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. «¡No!», gritó, corriendo hacia él. La visión se volvió borrosa, la claridad se había apagado. Clara dio un paso al frente. «Esto tiene que terminar, Alejandro», dijo, su voz un eco de desespero. «La verdad está más allá de lo que crees». Desesperado, Alejandro levantó la mirada hacia ella apenas la sintió volver a entrar en la escena. «Eres un fantasma. ¿Cómo puedes estar aquí?». La desesperación brotó. Cada sílaba estaba empapada en incredulidad. «Porque siempre he estado aquí», susurró Clara. Su voz era un susurro apagado por la agonía. «He sido parte de todo esto desde el principio. Martín era parte del plan». Las palabras le atravesaron el pecho como dagas. «¿El plan? ¿Qué plan? ¿Qué diablos estás diciendo?», preguntó, su voz temblorosa. Martín se retorcía en el suelo, sus ojos afilados y buscando respuestas. «Mamá, ¿qué estás tratando de decir? ¿Por qué todo esto?». Pero la confusión y el horror se estrellaron en la habitación. «Porque, Martín, tú no eres mi hijo. Eres el legado que jamás quise destruir», dijo Clara, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. La revelación cortó el aire como un cuchillo. Un instante que parecía silenciar el tiempo, rompiendo cada lazo de confianza en un segundo. Alejandro sintió el mundo desvanecerse. «¿Qué? ¿Qué significa eso? ¿Qué estás tratando de decir?». Su voz era un hilo. «Eres el resultado de un experimento, de un intento de crear una nueva vida, un nuevo legado». Clara respiró con dificultad. «Y ahora hay otros que lo quieren. Ellos están aquí por el poder que llevas en la sangre. No solo en nuestra familia, sino mucho más». El horror llenó la sala, y mientras su mente trataba de procesarlo, la puerta se estalló de nuevo. Un grupo de hombres armados y más decididos que nunca entró, como un batallón dispuesto a terminar lo que empezaron. Las sombras volvieron a cernirse sobre ellos. La verdad, esa oscura e incomprensible verdad, brillaba por completo, como un fuego que consumía todo a su paso. Alejandro sintió que todo se desmoronaba. Las conexiones y secretos que había asumido como verdades ya no existían. «Martín, ¿cómo puede ser?», balbuceó.
mientras la situación se convertía en un caos total. Clara dio un paso hacia los hombres. Su voz firme, aunque visiblemente quebrantada. «Tengo que proteger a mi hijo». Entonces el real blanco de todo lo que Alejandro había construido se reveló a través de ese velo de traición y desengaño. ¿Quién era realmente su esposo? ¿Qué significaba el amor en un mundo donde cada vínculo era una burbuja a punto de estallar? La tormenta de pensamientos y preguntas lo abrumó. Todo lo que había creído, el amor, la familia, se desmoronaba. En el centro del colapso, una idea asomó por encima del caos. ¿Cómo podrían salir de esto si la verdad misma era una trampa mortal? El misterio se cernió sobre ellos como una nube oscura. La batalla entre lo que eran y lo que estaban a punto de perder había comenzado. Las relaciones cambiaban, las lealtades se ponían en cuestión y la oscuridad acechaba. ¿Qué les esperaría ahora? La puerta se estrelló contra la pared, y con ella la tensión en la habitación alcanzó un nuevo pico. Los hombres enmascarados se dispersaron, buscando su objetivo. El caos se desató, y el aire se adensó con un terror palpable. Alejandro miró a Clara, su mente tambaleándose. ¿Era posible que todo lo que había creído alguna vez se desmoronara en un instante? «¡No! ¡No!», gritó, mientras los recuerdos de su vida juntos se mezclaban con el horror que vivía. A su lado, Valentina demostraba una determinación feroz. No iba a dejar que se les escapara Martín. La sangre que emanaba del muslo de su hijo se volvió el símbolo de su angustia. «¡Martín!», volvió a clamar, tratando de saltar hacia él, pero la figura de Clara lo detuvo. «No, Alejandro, él también está en peligro. ¿No ves lo que está por venir?», suplicó, sus ojos llenos de una tristeza profunda, luminosa y trágica, como un faro apagado. En ese instante, el tiempo pareció colapsar. Cada segundo se convirtió en una eternidad, dejando a Alejandro atrapado entre el horror y la desesperación. «Claramente no puedo permitir que le pase algo a mi hijo», dijo Alejandro, sus manos temblorosas buscando a su hijo, al tiempo que la figura del ladrón se alzó de nuevo, mostrando una sonrisa burlona. «Tu tiempo se acabó, Alejandro», dijo, el tono amenazante rompiendo la tensión. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, una explosión retumbó en el interior de la casa. El sonido metálico se disparó a través de las paredes, y un humo negro comenzó a llenar el aire. El ladrón gritó cuando Alejandro aprovechó el momento y vio en un rincón un objeto familiar que yacía en el suelo, su reloj. «¡El reloj!», exclamó, y sin pensar fue hacia él. Pero a medida que se acercaba, una revelación escalofriante se instaló en su mente. La conexión entre su familia y el reloj era más profunda de lo que había imaginado. Estaba a punto de tocarlo cuando la voz de Clara resonó nuevamente en su oído. «¡No lo hagas! ¡Es una trampa!», gritó, pero fue demasiado tarde. Alejandro sintió un chispazo eléctrico atravesar su mano cuando la superficie del reloj brilló. Un destello de luz iluminó la habitación, iluminando la oscuridad como un relámpago. De repente, el tiempo se detuvo. Mientras el relámpago iluminaba la escena, Alejandro vio algo que lo dejó helado. El ladrón no fue el único que dio un paso atrás. Clara también se detuvo, su rostro retorcido en una mezcla de dolor y rencor. «No fue solo un experimento», dijo. «Él es el resultado de un legado más profundo que la sangre. Y Martín, él es el verdadero legado, la clave que puede cambiarlo todo». La habitación se llenó de murmullos espontáneos que resonaban hasta en lo más profundo. Martín, quien se había mantenido frágil y herido en el suelo, ahora levantaba la mirada fijamente a su madre, sintiendo que su corazón se rompía. La revelación lo desarmó. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué legado?», balbuceó mientras la confusión se retorcía en su estómago. En ese instante, Alejandro dio un paso hacia Clara, viendo el tormento en su expresión, sintiendo un rayo de esperanza y miedo. «Ya no estoy seguro de nada», admitió. «¿Por qué este reloj es tan importante?». En un giro dramático, el ladrón que aún estaba en el suelo se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad aterradora. «Porque hay otros que lo quieren a él y están dispuestos a matarte para conseguirlo.
Claro que no solo el reloj, sino lo que representa. La atmósfera pesada se hizo opresiva. Un sudor frío corría por la frente de Alejandro. Alejandro sintió su corazón latir desbocado, cada latido marcando un eco en la sala. El ladrón se levantó lentamente, el miedo asomando en sus ojos. De un movimiento brusco se quitó la máscara. Alejandro sintió como si su aliento se cortara. En ese rostro reconoció al hermano perdido, aquel que había creído muerto. La misma historia se desmoronaba ante sus pies. «No puedes escapar del legado que llevas dentro, hermano», dijo, sus palabras como un grito desgarrador en la noche. Las palabras resonaron a través de la habitación. Martín, herido y temeroso, se movió instintivamente hacia Alejandro. Todo lo que creían saber estaba al borde de un abismo de impacto. «¿Qué significa esto?», murmuró Alejandro, el pánico vibrando en su tono. La verdad que se trabajó en sombras revelaba más de lo que un corazón podía soportar. ¿Era realmente posible que la historia familiar que había tenido como fundamento fuera una burla, una traición profunda? Y solo en ese mismo momento, un grito aterrador resonó por toda la casa. Un sonido que prometía que todo lo que conocían podría romperse en 1000 pedazos. ¿Qué vendría después? ¿Cómo enfrentarían esta nueva realidad? A medida que las sombras se acercaban, Alejandro y su familia se enfrentaban a preguntas más terroríficas de lo que jamás habían imaginado. La tensión en la habitación se volvió insoportable. Alejandro miró a su hermano recién revelado, el ladrón que había creído muerto, y su mente giraba como un torbellino. Cada palabra que había escuchado de Clara, de Martín, ahora retumbaba como un eco de confusión y traición. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, un grito desgarrador rompió el aire. El sonido provenía de Martín. Su cuerpo se contorsionaba en el suelo, su cara empapada en sudor frío, los ojos desorbitados. «¡Mamá, no!», aulló, extendiendo su mano hacia Clara, como si intentara atraparla, como si al hacerlo pudiera detener toda la tormenta que se desataba. Alejandro se lanzó hacia él, el pánico inundando sus venas. Pero en el camino, el ladrón, ahora su hermano, retrocedió con ojos desorbitados. «No puedes salvarlo, Alejandro». «No puedes salvarlo», dijo su voz. El caos se expandía a su alrededor. El sonido de los otros hombres se intensificó. El aire estaba cargado de electricidad desencadenada, como si una tormenta estuviera a punto de romper. «Detente», gritó Valentina, su voz también quebrada, pero firme. «Nos estás hundiendo a todos». Alejandro sentía que el mundo se desmoronaba. La revelación de su hermano y la angustia de Martín creaban un espacio donde la lógica se desvanecía. De repente, el suelo tembló bajo sus pies. Clara, ese espectro de su pasado, gritó. Su voz rasgada resonó en el aire. «No, la verdad nunca debe salir a la luz». Y en ese instante, todo se oscureció. Un estruendo resonó con tal fuerza que las ventanas temblaron. Un destello iluminó la habitación. Alejandro sintió que su corazón se detenía. La figura de Clara se desvaneció en una nube de humo negro. «¡Mamá!», gritó Martín, extendiendo su mano en vano. El polvo llenó la habitación y él tosió, tratando de abrirse paso. «¡No te vayas!», suplicó, mientras el caos reinaba. Con un movimiento repentino, el ladrón, su hermano, se acercó y levantó el reloj, casi como si fuera un trofeo. «Este es el verdadero legado. Todo gira en torno a esto». Pero la atmósfera se volvió opresiva. Algo en el reloj hizo que Alejandro se estremeciera. «¡Suéltalo!», gritó, sintiendo que el tiempo se precipitaba. En el momento en que esa voz resonó, el reloj brilló intensamente. Un resplandor cegador empapó la habitación antes de que se detuviera todo. Todo se congeló. Alejandro miró a su hijo, a su hermano, y el miedo lo atravesó como un puñal. En ese instante, una voz resonó en su mente. «¿Lo que has perdido, lo que temes?». Todo esto es parte de un juego mayor. Los hombres empezaron a retroceder y lo que comenzó como caos se convirtió en un silencio opresor. De repente, Martín, aún en el suelo, sus ojos cerrados,
comenzó a vibrar levemente. «¡Martín!», exclamó Alejandro, desesperado. Sin previo aviso, el rostro de Martín cambió. Ya no era el chico asustado. Ahora había una calma aterradora en sus ojos. «Papá, soy yo», murmuró, en un tono que no era el suyo. «Puedo sentirlo. Él está aquí». La revelación lo sacudió. El corazón le dio un vuelco. «¿Quién está aquí? ¿Quién eres tú?», preguntó con miedo y confusión. El hermano del ladrón parecía encajar. Su rostro apuntaba hacia el reloj. Alejandro reparó en cómo brillaba. Lo incapacitaba por completo. De pronto todo estalló como un volcán. La luz envolvió a Martín, a su hermano, y con ellos el pasado callado de su familia salió disparado de sus sombras. Todos somos parte de esto. La sangre es todo. La familia está unida por secretos que nunca debieron ser revelados. Y ahora todo está a punto de cambiar. La habitación tembló. El eco de cada palabra reverberó en la piel de Alejandro. Su mundo se rompió en 1000 pedazos, y las conexiones que una vez tuvo con su familia se transformaron en un laberinto lleno de incertidumbre y miedo. «Martín, por favor», gritó, pero el grito se perdió entre el estruendo. Y justo cuando pensaba que todo estaba perdido, la luz del reloj explotó, creando una onda expansiva que lo arrastró todo. Los rostros de su familia se desvanecieron en la bruma, y en un abrir y cerrar de ojos, la casa que había sido su hogar se convirtió en una prisión de sombras y secretos inquebrantables. Mientras el caos giraba a su alrededor, Alejandro sintió el frío del terror. Había perdido a su hijo, a su familia, a sí mismo. El reloj continuaba brillando, como un faro de la verdad oculta, y en ese instante comprendió que todo lo que pensaba que sabía era solo la punta del iceberg. La verdad se movía entre ellos, y Alejandro se dio cuenta de que el mayor secreto no era el legado material, sino el oscuro pasado que arrastraban, uno que despojaba la fe. La última chispa de luz se desvaneció, y en el silencio había una verdad más aterradora acechando. El tiempo se detuvo. La luz del reloj brillaba intensamente, como si tuviera vida propia. Alejandro se sintió absorbido por un torbellino de emociones. Todo lo que conocía, cada momento que compartió con su familia, se convirtió en un frágil espejismo. Se giró hacia Martín, quien sufría en el suelo, su rostro una mezcla de confusión y agonía. «Martín, por favor, aguanta», gritó, la desesperación transformando su voz en un grito desgarrador. De repente, el aire se cortó. Todo en la habitación se volvió denso y pesado. El ladrón, ahora revelado como su hermano, observaba con una mezcla de fascinación y terror. «Esto no es un juego, Alejandro», dijo, su voz temblando. «Eres parte de algo mucho más grande». Antes de que Alejandro pudiera responder, todo estalló en un grito. Una figura apareció detrás de la cortina. Un hombre alto y delgado con una mirada ensombrecida, sus ojos centellantes repletos de odio. «Ese reloj no es solo un objeto, es la clave del verdadero legado, y tú, Alejandro, no deberías haberlo activado». Una oleada de horror atravesó a Alejandro. «¿Quién eres tú?», preguntó, su voz temblando como una hoja al viento. El hombre sonrió de manera siniestra. «El pasado que creías haber dejado atrás. La pregunta es, ¿qué harás con este legado ahora?». La luz del reloj palpitó, y la habitación pareció entrar en un rápido descenso hacia la oscuridad. «¡Corre, Martín!», gritó Alejandro, pero su hijo seguía paralizado, atrapado en una lucha interna entre el dolor y la confusión. «¡Corre por tu vida!», insistió, mientras las sombras del hombre se alzaban y se lanzaban sobre él. En ese momento, el ladrón dio un paso adelante, pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre lanzó un objeto que giró en el aire como un proyectil mortal. El impacto fue brutal. Una explota de luz iluminó la habitación, y un grito de Martín reverberó. Alejandro sintió cómo el terror le subía por la garganta como un veneno. «¡No!», gritó, extendiendo los brazos, pero fue en vano. Todo parecía moverse en cámara lenta. El reloj pendía entre ellos, pero antes de que pudiera llegar a alcanzarlo, algo lo deslumbró. El hombre reveló una pistola,
y en un abrir y cerrar de ojos, disparó. Un eco hiriente atravesó el aire. Todo se volvió un caos, una explosión de cristales y humo. Alejandro se arrastró hacia su hijo, su corazón latiendo a 1000 por hora. «Martín», le suplicó, pero la habitación se había convertido en un campo de batalla. Ruidos entrelazados de gritos y llantos llenaban el aire, y el polvo tropezaba alrededor como sombras danzantes. Y entonces, de la nada, las sombras comenzaron a discurrir. La figura de Clara se manifestó otra vez, iluminada por el destello del reloj. «Alejandro, no mires», gritó. «Vas a perderlo todo». Seres que parecían figuras etéreas empezaron a surgir alrededor de ellos, espectros de secretos enterrados. Lloros y susurros clamaban en la habitación. Alejandro sintió que su mundo básico se hacía añicos. «¿Qué está pasando?», murmuró confundido. Pero antes de que se diera cuenta, las palabras de Clara perforaron su mente. «El legajo es más que un simple objeto. Está en que». La afirmación quedó atrapada en el aire cuando otro disparo resonó. Clara se desvaneció, dejando a Alejandro con el corazón hecho trizas. Sin pensar, la figura del ladrón desapareció entre las sombras, y un eco de risa resonó. Una risa que no era del ladrón, sino de un enemigo más antiguo y poderoso. «Nunca escaparon de esto, hermanos», gritó, atacando la vivacidad del reloj, haciéndolo estallar en 1000 fragmentos de luz. La luz lo envolvió todo, y en ese momento, mientras la escena se desvanecía, Alejandro sintió su mente gritar. De pronto, todo cobró sentido, pero no el que esperaban. En un giro inesperado, Alejandro comprendió que su hijo no solo era el objeto de una lucha, era el mismo legado. Un legado que su madre había mantenido oculto todo este tiempo. La verdad se volvió un torrente oscuro. ¿Te diste cuenta de que Martín no es solo tu hijo?, resonó una voz masculina. Es el verdadero objetivo de esa familia. La imagen de Martín se hizo borrosa, y la incertidumbre se convirtió en terror, cuando por un instante las sombras revelaron un rostro familiar, el de su hermano perdido. La conexión que creía rota no solo existía, la realidad era una trampa que lo dejaba atrapado. Todo lo que había conocido como amor se desmoronaba bajo el peso de su revelación. Mientras el caos se extendía, Alejandro se dio cuenta de que de sus manos se escapaba el último vestigio de esperanza. «¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho?», gritó, mientras todo lo conocido empezaba a desvanecerse a su alrededor, dejando solo la oscura incertidumbre. ¿Y el legado? ¿Cuál era realmente el precio a pagar? Todo se detuvo en un instante, y el brillo del reloj se intensificó, devorando la oscuridad. Alejandro sintió que cada fibra de su ser se estremecía. «Martín», gritó sin aliento. Pero el tiempo se había congelado, y el futuro estaba suspendido en los destellos de luz que lo llenaban todo. Fue como si el universo hubiera apretado el botón de pausa. El ladrón, su hermano, retrocedió, intentando cubrirse con una mezcla de rabia y sorpresa. «No deberías haber activado eso, Alejandro. Es demasiado poderoso», soltó, temiendo que el reloj mismo lo consumiera. Las sombras que antes parecían inofensivas se tornaron una tormenta oscura, un torbellino de secretos y rencores. «¿Qué legados? ¿Qué verdad estás ocultando?». «No me quiere», la voz quebrada. El miedo se dibujó en su rostro. «No, no es el momento». Y el eco de sus palabras resonó en la sala, como un canto despedido. Pero todo cambió en un instante. Un trueno lejano coincidió con la explosión del reloj. En un segundo, los cristales estallaron en 1000 pedazos, proyectando fragmentos de luz como estrellas fugaces. Alejandro sintió que algo se rompía en su interior. Su corazón se retorció en dolor al ver a Martín desvanecerse. «No, no te vayas», gritó, corriendo hacia él. El mundo se sacudió bajo sus pies. Con cada paso, los ecos de traiciones y secretos sepultados resonaban en su mente. «Tengo que llegar a él. Tengo que salvarlo». Los gritos se enredaron con el estruendo. La figura del hermano desapareció en la confusión, mientras la esencia misma del tiempo parecía desgarrarse. En la penumbra, Alejandro se lanzó hacia Martín, quien luchaba por mantenerse consciente. «Papá», susurró el joven, su voz un hilo de angustia.
Aguanta, hijo, aguanta, suplicó él, sintiendo que la desesperación lo ahogaba. Pero el reloj seguía brillando, pulsando como un corazón en llamas, absorbiendo las sombras de la habitación. Clara lo miraba, su rostro en un ciclo de emoción y miedo. Tienes que entender, Alejandro, hay una razón para todo esto. ¿Qué razón?, aulló, el dolor punzante en su pecho, hiriendo más que cualquier balazo. Explícalo ya, demandó, mientras cada segundo se convertía en una eternidad. Y de repente, una voz emergió del caos. Era Valentina, empoderada, enfrentándose al ladrón. «Detente. Si esto continúa, todos pagaremos el precio. No dejes que el legado nos consuma a todos». Su presencia resonó en la sala, una chispa de esperanza en medio de la tormenta. El ladrón se detuvo, su rostro inseguro por primera vez. «No hay otra salida», dijo, titubeando. La confusión dibujaba sombras en su mirada. «Alejandro, él encierra. Vámonos», instó Clara. Su voz un eco familiar que lo llevó a la verdad cruda que surgiría al final. Sin tiempo que perder, comenzó a moverse hacia el reloj. «Es nuestra única oportunidad». «¿Qué? No, estás poniendo todo en riesgo», contestó, cada palabra una súplica. Pero Clara no se detuvo. Con un movimiento decidido tocó el reloj y de repente el aire se llenó de un resplandor divino. «¡Vámonos, Martín!», gritó. Y con un último aliento de esperanza, Alejandro tomó la mano de su hijo, mientras el tiempo comenzaba a recuperar su ritmo. Todo parecía oscurecerse y el reloj estalló en una luz pura, envolviendo a todos en una burbuja de calma. Cuando la luz se desvaneció, Alejandro se encontró en un lugar diferente. Un campo abierto, lleno de flores brillantes, el clima cálido y sereno. Miró a su alrededor. Martín a su lado, Clara a unos pasos. El reloj caía en la distancia, hecho añicos, pero el aire estaba lleno de posibilidades. Un nuevo comienzo. «¿Estamos bien?», preguntó Martín, moviendo su brazo para comprobarlo. Todo el dolor, las traiciones, parecían haber desaparecido. Era como si hubieran sido liberados de un ciclo de tormento. Y así, en ese instante eterno, Alejandro supo que, a pesar de los secretos y los pesares, la vida seguía adelante. «La verdad puede cortar, pero el amor, hijo, es lo que nos unirá siempre», dijo, abrazando a Martín, sintiendo el calor de la vida en ambos. Mientras el sol brillaba sobre ellos, Alejandro recordó: «Hay verdades en el amor, pero también en el dolor». Ambos eran parte de su historia, de su legado, y ahora la familia estaba otra vez aquí, juntos en un nuevo camino. Pero el eco de los secretos siempre acecharía su vida. ¿Qué otros misterios y sombras estarían ocultos en el horizonte? Mientras se aventuraban a explorar ese nuevo mundo, una pregunta quedó flotando. ¿Estaban realmente a salvo? Si te ha impactado este final tanto como a nosotros, es hora de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora, eso alimenta el algoritmo y nos ayuda mucho. Inunda en la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impactante final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.